Cordial saludo, mi nombre es Iván Rosa Ponte, estudiante del programa Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta de Nacional. En esta oportunidad haré un análisis constitucional acerca de un caso propuesto por la guía de aprendizaje, el cual consiste en la aplicación de los conceptos y conocimientos adquiridos en las fases previas realizadas a la presente. En esta oportunidad escogí el caso número uno. En resumidas cuentas, declara el estado de emergencia mm, decretado por la Presidencia de la República, el cual es un poder ejecutivo, y su importancia radica en la suspensión de la actividad judicial a nivel general, priorizando eh, a casos relacionados a acciones de tutela que únicamente tengan que ver con los derechos relacionados a la vida y a la salud, debido a la coyuntura eh, presentada por la pandemia. El primer análisis consideré realizar a este caso eran las facultades del presidente en el marco de los estados de emergencia, ya que esto mereció tener atención en la Constitución de Colombia y por eso en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política de Colombia de 1991 se establecen los parámetros, las condiciones que se deben adoptar mediante estos estados de emergencia. En este sentido, la necesidad em, consideré que debió ser necesaria declarar este estado de emergencia debido a la situación social y tal vez económica que se estaba presentando en el país, por lo cual em, se percibe viable este estado de emergencia. En la proporcionalidad, el cual es el centro de debate de este caso, ya que el presidente excede de cierta forma sus limitaciones, el cual le confiere el poder ejecutivo, priorizando las acciones de tutela únicamente que tengan que ver con acciones de vida y de salud, ya que de esta forma em, afecta el derecho al libre proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, ya que de cierta forma estaría limitando los procesos vías administrativas y judiciales y que no necesariamente tengan que ver con salud y vida, el derecho de salud y la vida. La temporalidad pues no se declara aquí, pero es necesario establecer, es establecida la durabilidad de este estado de emergencia mediante la Corte Constitucional y por parte también del Senado y de la Cámara de Representantes de la República para establecer estos periodos en los cuales se requiere para determinados ajustes, determinadas acciones que amparan los estados de emergencia. Y la competencia. em, También se debate la competencia, ya que el presidente no puede limitar de esta forma a los demás poderes públicos, más que todo el poder judicial, ya que el Poder Judicial debe hacer siempre un control riguroso y permanente en estos estados de emergencia. Como venía hablando anteriormente, el derecho al acceso a la justicia es el más involucrado y tal vez el afectado en este caso, ya que asimismo, de alguna forma, se estarían excluyendo los demás procesos que también requieren de urgencia y que en ese estado de emergencia el presidente está declarando tajantemente, de cierta forma, frenetizar o
o de cierta forma pausar estos procesos priorizando los procesos de acción de tutela, como lo es el derecho a la salud y la vida. Como lo dice acá en el texto, podría vulnerar de forma desproporcionada el acceso a la justicia. Como había mencionado anteriormente, excluye la posibilidad de reclamar por otros derechos fundamentales afectados, em, como lo es el derecho a la libertad, el derecho a la educación, etcétera. Limita el control de constitucionalidad, como se había dicho, ya que de esta forma el presidente del poder, siendo del poder ejecutivo, interfiere en la decisión de otras ramas del poder. En este caso estaría afectando los poderes de la rama judicial. Para enfatizarnos un poco más de este caso en específico sobre la afectación que podría tener sobre el derecho a la justicia, está declarado en la Ley Estatutaria 137 de 1994. Como lo había mencionado anteriormente, los principios básicos como la necesidad, la proporcionalidad, la temporalidad y la no discriminación son parte fundamental de la normatividad que deben cumplir los estados de excepción. E incluso también acá infiere mucho los derechos internacionales, el cuales estos defienden más que todo los derechos humanos, como el derecho a la libertad, derecho a la vida, las garantías sociales, y los cuales de cierta forma se ven afectados con este estado en excepción cuando quizás o de pronto esté en ejercicio. Acá podemos ver el control de constitucionalidad durante el estado de emergencia. Como lo venía mencionando anteriormente, el presidente de la República, al declarar y ya en pleno ejercicio, estando el estado de emergencia, tiene unos ciertos controles permanentes y post a este periodo de excepción o de emergencia. Y acá nos dice que limitar este control, más que todo judicial, en el marco constitucional, ya que esto e incluso los estados de emergencia constituyen parte de la normatividad y están sobre la normatividad, eh, generaría riesgos y violaciones a los derechos fundamentales, ya que la Constitución Política de 1991 establece claramente la no vulneración de estos derechos fundamentales para la población civil y que incluso afectarían la democracia constitucional. Como venía hablando anteriormente, la proporcionalidad y razonabilidad pues se ven un poco afectadas. Proporcionalidad primeramente porque se desequilibraría eh, los poderes públicos, otorgándole más autoridad al presidente si se llegase a cumplir este periodo de estado de emergencia. Y para terminar, las posibles soluciones y alternativas que planteo yo para el caso es la flexibilización de los servicios judiciales, ya que pues se podría de alguna manera establecer unos criterios em, para de cierta forma no suspender al pie de la letra, como lo declara el presidente, los demás procesos judiciales, sino que se debe flexibilizar un poco estos procesos, sin embargo, priorizando la naturaleza de este estado de excepción. También se podría hacer un control jurisdiccional de las medidas de estado de emergencia, revisando las disposiciones que se tengan en cuenta en la Constitución política
Y asimismo, aquí también planteo unas medidas tecnológicas, ya que em, implementando esta alternativa mediante el estado de emergencia, priorizando, como lo dije anteriormente, el estado de emergencia, su naturaleza, es decir, su objeto, su objetivo, para de todas maneras priorizar el derecho a la vida y la salud. em, Sería importante implementar esta metodología para agilizar los diferentes procesos que no necesariamente tengan que ver con lo que se prioriza en el estado de emergencia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.